En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Qué título tiene en sus Biblias allí ese pasaje? La pesca milagrosa. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, digan dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y le ayudaron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Bueno, yo le he puesto un título a esta palabra y es: escogidos para obediencia. Digan conmigo: escogidos para obediencia. Amén. Bueno, mire cómo comienza esta palabra tan espectacular. Yo creo que algunos vieron ayer Jesús. Estaba yo de rodillas orando y la bonita me dice: amor, comenzó ya Jesús, y justamente es del tema que tú vas a compartir mañana. Yo ya le había contado a la monita que había escogido para compartir sobre la pesca milagrosa. Y ayer en el programa de Jesús que están dando los sábados, justo fue uno de los puntos que se trataron: la pesca milagrosa. Bueno, yo le dije: Señor, con mayor razón voy a hablar de la pesca milagrosa. Amén. Y obviamente me fui rápido a ver qué hermosura que es esa película que se está haciendo de Jesús. Pero mire lo que dice allí la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces hay una cosa que pasa en el mundo, y es que la gente tiene sed de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sed de la palabra? Desean recibir la palabra, escuchar la palabra, entender la palabra, porque la gente tiene sed. El mundo tiene sed de Dios. A veces esa sed la calma con brujería, con la moda, la calma con el poder, con el dinero, con viajes, pero solamente esa sed la puede saciar la bendita palabra de Dios. Amén. Así que si no escuchamos la palabra, vamos a permanecer con sed siempre. Ahora dice la Biblia que la gente se agolpaba porque siempre Jesús atrae. Siempre Jesús atrae. Y fíjese que donde está Jesús de Nazaret, allí llega la gente, allí están las multitudes. El Señor está en algún lugar y todo el mundo quiere estar recibiendo la bendición del Señor.
porque siempre la presencia del Señor nos ha llamado a nosotros, a los seres humanos. Tenemos sed de Dios. Dile a la persona que tienes al lado: yo tengo sed de Dios. Dile: yo tengo sed de Dios. Amén. Y verso 2 dice la palabra: y vio una barca. ¿Están leyendo o no? ¿Están conmigo? Y vio ¿cuántas barcas? 2 barcas. Digan conmigo: había 2 barcas. La pregunta es: ¿a cuál de las 2 se iba a subir? Y mire lo que dice allí la palabra, tremendo me parece. O sea, porque había podido escoger cualquiera de las 2, ¿o no? Claro, cualquiera de las 2 había podido ser la barca bendecida. Pero dice allí la Biblia: y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla. Las 2 estaban cerca a la orilla. Seguramente eran muy parecidas. La una era de Pedro y Andrés, y la otra era de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. O sea, estamos hablando de 2 barcas de la misma época, hacían lo mismo, iban al mar adentro, pescaban. O sea, eran 2 barcas iguales. 2 barcas iguales. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, ambas. Y los pescadores de ambas barcas, tremendo, habiendo descendido de ellas. O sea que esto quiere decir que pasaron toda la noche trabajando. Ya más adelante se lo dice Pedro al Señor. O sea que ellos estaban llegando de una jornada de trabajo, de pesca toda la noche. ¿Cuántos saben que la pesca normalmente se realiza en la noche? Es el momento donde los peces salen, suben a la superficie a buscar alimento. Y entonces en ese momento es el momento ideal para la pesca. Además, el silencio de la noche, todo lo que hay en la noche es especial para la pesca. Entonces, por eso los que se van de pesca normalmente pasan toda la noche pescando. No es un ratico ahí, vamos una media horita ahí de 10 a 11 de la mañana y pescamos, no. Es toda la noche dándole en medio de las olas del mar, moviéndose de un lado para otro. Coja, cuidado, viene una ola, sáquele el agua a la canoa. Y eso es trabajando. O sea, es una noche pesada, la noche de trabajo. Como cuando llega uno de trabajo a la casa, después de un día de trabajo duro, de haberse movido, de haber estado dándole, trabajando, sea en oficinas, sea en industria, sea en el campo, uno termina un día agotado. Y estos pescadores llegaron de su día de trabajo agotados y descienden de las barcas, seguramente diciendo, ahora, el cómo desciende ya lo vamos a ver. Y dice: habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, estaban dedicados a terminar su labor para dejar listicas las redes para el día siguiente o para la noche que vendría. Y dice la Biblia: y entrando en una de ellas, o sea, Jesús se fue y escogió una de las 2 barcas. Digan: escogió. Le tocó escoger. ¿Ustedes saben cuántos seres humanos más o menos pisamos el planeta Tierra? Se calcula aproximadamente un poco más de 7,000 millones de habitantes hay en el planeta Tierra. 7,000 millones. Y tú fuiste escogido para ser, dentro de esos 7,000 millones, uno de los hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿No te sientes privilegiado de haber sido escogido por el Señor entre 7,000 millones para ser escogido como un hijo de Dios? ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor de gratitud? Escogidos entre 7,000 millones. Es un gran privilegio pertenecer al grupo de los hijos de Dios, selectos entre la tierra.
Gloria a Dios. Había podido escoger a otro. Había podido escoger a otra barca. Había podido escoger otra nación para hacer lo que iba a hacer en estos postreros años. Había podido escoger otra familia. ¿Cuántas familias hay en Colombia? Quizá más bonitas que la nuestra. Pero Jesús se fijó en ti y se fijó en mí y escogió mi familia y tu familia para que seamos de la familia de Dios. Qué honor tan grande pertenecer a la familia de los hijos de Dios. Ahora, se estima que sobre la tierra hay más o menos unas 1.000 millones de personas que somos cristianos. O sea, una séptima parte más o menos. De la faz de la tierra somos hijos de Dios. Y dentro de esos 1.000 millones de personas, Dios te escogió a ti para que seas su siervo, para que seas un guía de encuentro, para que ganes un alma, para que prediques su palabra, para que coordines un encuentro, para que seas un estudiante de su palabra, para que trabajes en su obra, para que seas un siervo en un ministerio de la iglesia, para que asistas a una iglesia como eco familiar que Dios ha escogido entre muchas iglesias para bendecirnos a nosotros. Y Dios, entre 1.000 millones de personas, de hijos que tienes sobre la tierra, te escogió a ti y me escogió a mí para ser su siervo. Dale ese aplauso otra vez al Señor. Gloria a Dios. Somos privilegiados entre los hijos de Dios. No solamente en el mundo, sino ahora entre los hijos de Dios. Tú y yo somos privilegiados, escogidos. Qué honra, qué honra. ¿Qué habrá pensado Pedro después de esa pesca milagrosa? Cuando se baja de la barca y mira a Jesús. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Si yo era el más temperamental, el más bravo, el más peleón, el más incrédulo. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? ¿Qué tal si le decimos gracias, papito? Gracias, Señor, por haberme escogido justo a mí, justo a mí. Había tantas opciones, Señor. Había tantos hermanos en mi familia. Había tantos vecinos, tantos miembros de la iglesia. Y justo me escogiste a mí para ser tu siervo. Qué honra poder abrir mi hogar para que sea una barca del Señor, para que el Señor entre a mi barca, a mi casa. Dile a la persona que tienes al lado: hemos sido escogidos entre 1.000 millones de hijos de Dios, entre 1.000 millones de hijos de Dios. Qué honor. Ahora entiende, papito. Ahora entiendes por qué el Señor te pide obediencia. Porque Él primero te escogió. Porque ya te privilegió y me privilegió a mí. Porque nos escogió entre los 1.000 millones para que seamos los siervos de Dios, que seamos los ganadores de almas, los guías de ese encuentro. Así que tú no puedes ser una persona ajena, irresponsable, una persona que deje tirado algo en lo que para lo que Dios te ha escogido. Yo les digo, cuando comenzamos la preparación de un encuentro, si Dios me llamó, yo me tengo que entender con Él.
Si no fue el pastor, ni el guía, ni el coordinador el que me escogió a mí para servir, entonces yo no le puedo sacar la maleta al pastor. Y yo no le puedo sacar la maleta al líder ni al guía. Me tengo que atrever a sacarle la maleta a papá Dios, al Señor Jesucristo, que entre todos los hermanos que había, con muchas posibilidades, quizá más que las mías, me miró a mí y me escogió a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, sigamos allí en el versículo 2, dice: habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando, verso 3, en una de aquellas barcas, no entró en las dos, la cual era de Simón. ¿Y por qué escogió al temperamental Simón? Yo no lo sé. Si están viendo la película, cómo molesta a Juan con la hija, que no le moleste su china. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Miren al Señor, Dios mío, hubiera dado una instrucción y basta. Pero dice que entró en una de las barcas y le rogó que apartase de tierra un poco esa barca. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué hizo Simón Pedro ante la petición del Señor? Obedeció. Cuando el Señor se subió en la barca y Pedro lo vio entrar, dijo: ¡guau! ¡Qué privilegio! Me tocó mi barca, me bendice mi barca, entró en mi barca. ¡Qué honor tener al Salvador del mundo en mi barca! Y entonces él dice, la Biblia, le rogó a Pedro y le dijo: Pedro, por favor, ¿tú me podrías hacer un favor especial? Y Pedro le dijo: sí, Señor, dime. ¿Será que puedes retirar un poco la barca de la orilla? Porque quiero hablarle a toda la multitud que ha venido a escucharme. Y Pedro le dijo: claro, Señor. Ahora Pedro estaba como del trabajo, cansado, estaba triste, no habían cogido una trucha, una mojarra no le picó, no había nada, no traía para comer. Pero el Señor se subió en su barca. Entonces Pedro inmediatamente se dispuso a servirle. Y seguro no había ni un pececito ahí, ni siquiera para asarle al Señor. Y el Señor volteó a mirar y dijo: miércoles, hoy la pesca estuvo grave. Estos muchachos les fue mal, en casa no hay. Entonces los escogió. Porque el Señor es tan sabio, tan bueno, que justo a los que nos está yendo mal, a los que nos ha ido mal en el matrimonio, a los que no han sido buenos hijos, a los malos estudiantes, a los caspas, a la oveja negra, justo a nosotros, a los perezosos, a los fracasados. No sé por qué, pero justo el Señor se mete en la barca de los que no hemos podido avanzar. ¿Ustedes por qué creen? Porque nos quiere bendecir. Nos escogió justamente por eso, porque no éramos los mejores, sino porque necesitábamos de Él. Porque tú y yo estábamos necesitando su presencia en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestro hogar. Y se metió en nuestra barca. ¿Cómo no servirle a Él? Si hay un privilegio de haber sido escogidos por Él.
Y Pedro inmediatamente se puso a alistar todo en la barca y corrió la barca hacia afuera, y el Señor les predicó a toda la multitud que estaban allí. Y Pedro escuchaba, era el primero, porque siempre el que le sirve al Señor está cerquita, y el que está más cerca oye más. Es el primero que oye. Además, el que sirve normalmente tiene un puesto privilegiado cerca al maestro. Y dice la palabra que después de haberle predicado a todos que estaban agotados, cansados allí en esa barca, dice verso 3, le rogó que la apartase de tierra un poco. Verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. O sea, la siguiente frase para Pedro fue: Pedro, por favor llévame, que quiero dar una vuelta por el lago. Y Pedro necesitaba que alguien le sobara con cremita las piernas. Pedro necesitaba un par de dobles antes de arrancar. Pedro necesitaba que alguien le diera fuercita en los tobillos. Estaba cansado, le dolía la columna, estaba con frío. Pero Pedro le dijo: lo que tú quieras, Señor, porque ya con que te hayas subido en mi barca es suficiente honor. Además, escuché tu predicación en primera plana. ¿Cómo no voy a llevarte las vueltas que quieras dar, mi Señor? Y él coge los remos y arranca. Y le decía a Andrés: papi, hágale, dale, vamos para adentro. Y comenzaron a remar hacia adentro. Y cuando ya estaban bien adentro, le dijo: detente acá. Pero no iba solo. La otra barca se les pegó. Yo creo que los de la otra barca dijeron: si Jesús va allí, esto va a estar bueno. Si Jesús va en esa barca de Pedro, esto va a estar bueno. Y ellos se le pegaron. Ellos también estaban cansados, Juan y Jacob. Sin embargo dijeron: no los vamos a dejar. Si aquí hay bendición, alcanza para todos. Y se les pegaron, hermano. ¿Saben que hay algunos que dicen: no, a mí no me escogieron? ¡Ah, que se abra! Sí, porque esa es la respuesta de muchos que están heridos, porque no han sido escogidos, porque quizá no fueron los nombrados, porque quizá no fueron los que fueron puestos para ser vistos por los otros. Entonces, ¿sabes qué es la tendencia? Dejar tirado. Ah, no me escogieron a mí. Pues van a saber, se fregaron sin mí. A veces se nos olvida que hay 1,000 millones de hijos de Dios que están haciendo fila y esperando el privilegio de ser escogidos. Ellos se pegaron. ¡Qué pilos! Dile a la persona que tienes al lado: y que se pega también es un pilo. A veces más pilo que el escogido. Porque el que se pega puede terminar comiendo de las bendiciones del escogido, o aún quedándose con el lugar del escogido, si él decide tirar la maleta. ¡Wow! La otra barca también se pegó. Y cuando estaban mar adentro, el Señor le hace detener el barco y le dice: Pedro, echa la red para pescar. Y eso no se veía, esa agua estaba transparente. Ya había comenzado a salir el sol y el agua estaba transparente. No se veía un alma de ningún pez. No se veía ni una truchita moverse. Y entonces el Señor le dice: Pedro, echa la red para pescar. Y yo creo que Pedro en ese momento le dice: bueno, predicando tú tienes la razón. Sí, está bien, yo te obedecí, saqué la barca un poco de la orilla. Sí, escuché tu voz y la obedecí. Sí, tú me dijiste que bogara mar adentro, pues yo dije: un paseíto al Señor, quiere dar una vuelta, tomar aire, mar adentro.
Sí, sí, está bien. Pero que eche la red para pescar, de eso sí sé yo. Porque es que el Señor, a veces pensamos que el Señor sabe de lo espiritual, pero de lo operativo, del día a día de nuestras vidas, de mi profesión, eso sé yo. O sea, nosotros a veces creemos que sabemos más que Jesús de nuestro trabajo. Entonces nos creemos los chachos, ¿o no? No, pero eso no se maneja así. Y el Señor le dice, haz esto. No, así no funciona. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto es al revés de lo que, así no funciona. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y todos los comerciantes dicen, ¡buh! Todos los que manejan el comercio, los que tienen negocios, dicen, no. Más bienaventurado es recibir que dar. Pero el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y en todo estamos de acuerdo, menos en lo que nosotros sabemos hacer. Porque a veces nos creemos más sabios que el Señor. Nos parece que nuestro método es más pilo que el de Dios. Entonces el médico dice, no, hay que orar por un enfermo, orar por un enfermo. No, lo que hay que es hacerle una operación. Una cirugía, eso no tiene arreglo, de eso se muere. Pero yo a veces escucho a algunos médicos que dicen, a no ser que Dios haga un milagro. Wow, ¿cuánto le dan ese aplauso al Señor? A no ser, tú puedes ser sabio, pero siempre déjale a Dios la corona de la sabiduría. Puedes ser un gran conocedor en alguna ciencia, en un arte, pero nadie sabe más que Jesús de Nazaret. Él creó la ciencia. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él te dio la inteligencia. Él te dio el conocimiento, la capacidad para aprender, para memorizar, para analizar, para ser crítico, analista, inteligente, disciplinado. Todo eso te lo dio Dios. Así que déjale a Él el punto más alto en la cadena del conocimiento. Amén. Él sí sabe que es posible de la nada hacer algo. Él sí sabe que es posible a una persona que tiene cáncer hacer que quede sana en un instante. Él sí sabe que una persona que no puede caminar, Dios la puede poner a caminar perfectamente. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que cuando le dice a Pedro, Pedro, echa la red para pescar. Yo creo que Pedro dijo, ¿y cómo le digo al Señor que eso es una perdedera de tiempo? Yo estoy remando, con remar es suficiente para atenderlo, pero ahora me pide que eche la red, como si yo no supiera que eso no funciona. Y mire lo que le dice Pedro. Wow. Verso 5 dice la palabra, respondiendo Simón le dijo, maestro. ¿Cómo le llamó? Maestro. O sea, rabí, conocedor de las escrituras, yo conocedor de la pesca. ¿Sí o no? Rabí, conocedor de las escrituras, yo conocedor de la pesca. Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, hermano, es que yo no me haya movido, entienda. No, porque es que a veces le vienen a uno a pedir consejo de algo y dice, pastor, y he trabajado, y no es que yo no he sido vago. Trabajo de sol a sombra. Todo el tiempo estoy dándole. Eso yo no descanso, pero eso no se ven. No se ven los resultados. Yo ya hablé con ella. He hecho todo, ya fuimos donde psicólogo, psicóloga, ya hemos ido todo. Y eso no funciona, ese matrimonio no funciona. Entonces, es ese saber que lo que hemos estado haciendo no ha funcionado, pero como que todavía no le damos el espacio al Señor para que Él meta su mano en nuestra historia. He estado toda la noche trabajando, maestro. Trabajando, o sea, no he estado de vago.
Yo no soy un vago. Usted decía, pastor, hace 8 días, el que no trabaja, que no coma. Pero yo soy trabajador y no tengo para comer. Y esto no funciona. Y sigo endeudado. Y no me alcanza la quincena. Y yo trabajo más que todo el mundo. Y no me alcanza. ¿Qué tal si le das una oportunidad al Señor? Amén. Y le dejas a Él tomar el control de tu vida. Y dejas ya de ser el conductor de tu vida y le dejas al Espíritu Santo que Él tome las decisiones por ti. Que el Señor tome las decisiones por ti. Y le dice, he estado toda la noche trabajando y nada, digan nada. Esa es la respuesta del escéptico, nada. Y nada hemos pescado. Más. Aunque estoy cansado, aunque llevo toda la noche dándole a esto, aunque yo ya iba a ir a dormir. Sin embargo, Señor, porque tú me lo mandas, te obedeceré. En tu palabra, en el poder que tiene tu palabra, en el mandato que tú tienes, en la orden que me estás dando, yo voy a echar la red. O sea, es porque Dios me lo manda que lo voy a hacer. Porque yo reconozco que por encima de mí hay uno más poderoso que yo. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y en tu nombre lo voy a volver a intentar. Y llevo 10 años trabajando en esa empresa y eso no ha dado nada. Yo tengo ganas de botar esa compañía. Pero, en tu palabra volveré a intentarlo. Yo estoy a punto de separarme, pero en tu palabra voy a volver a intentarlo. Con ese chino lo hemos intentado varias veces. Nos lo han echado de 3 colegios. No ha funcionado, pero en tu palabra volveré a echar la red. Yo no he podido con ese problema de salud. He ido a 4 médicos, no me han podido solucionar los problemas. Pero en tu palabra voy a volver a creer y voy a volver a echar la red. En el nombre de Jesús. He intentado con mi barca. Yo he intentado 4 veces. Me viene uno, luego no me viene nadie, luego me dejan tirado. Pero en tu palabra lo voy a volver a intentar. En el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que decirle nosotros, como el temperamental, el fuerte trabajador, pero obediente. Pedro, qué hermoso que es Pedro. Qué hermoso. Dice la Biblia, se complace tanto Jehová en los sacrificios que nosotros hagamos como en que le obedezcamos a su palabra. Porque podemos hacer 1000 sacrificios, porque muchas veces estamos dispuestos a nivel sacrificial en hacer muchas cosas, pero no hemos estado dispuestos a obedecer. Y Pedro, en medio de su temperamento, en medio aún de sus palabras, es obediente. Es obediente. Y él dice, aunque no lo entiendo, aunque yo no sé qué va a pasar, voy a volver a sacar esa red llena de algas, voy a volver a sacar esto sin nada, voy a hacerlo. Porque si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Qué tal si le dices al Señor, levanta tu mano? Dile, Señor, estoy cansado. Señor, estoy agotado en muchas áreas de mi vida. Pero ahora que me lo dices, Señor, tú, en tu palabra volveré a echar la red. Volveré a confiar. Y ahora no lo hago por mis fuerzas. Ahora no veo ninguna salida, Señor. Pero en tu palabra echaré la red en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces agarra Pedro su qué atarraya, su chinchorro, lo que sea que sea, y la tira. Y más se demoró en tirar esa atarraya que vinieron del norte, del sur, del oriente, del occidente, unos bocachicos así grandotes, puro bocachico caqueteño así grande.
Y no del insípido ni del terrudo, no, del exquisito bocachico caqueteño. Hay unos bocachicos argentinos que traen así, pero no son iguales a los bocachicos caqueteños, gloria a Dios. Y cuando venían con la orden del Señor de meterse en la red. ¿Ustedes sabían que el Señor nos manda así las bendiciones? El Señor nos manda las bendiciones para nosotros. El Señor moviliza el universo para bendecirnos a sus hijos. Y cuando somos obedientes y cuando hacemos lo que el Señor nos dice, todo conspira, está preparado en el universo para bendecirte, Dios, a ti. Y esos peces venían diciendo: yo quiero ser un bocado de Pedro. Y todos los peces a toda velocidad vinieron y se metieron en esa red. ¡Wow! Y cuando Pedro fue a sacar la red, dice la Biblia, era tanta la bendición, tanto los peces, que ya se rompía la red. Entonces hicieron señales a los de la otra barca, gloria a Dios, por esa barca que estaba al lado, amén. Gloria a Dios por esos de la barca, porque quizá si no hubieran estado, se había podido perder la gran bendición del Señor. Entonces dile a la persona que tienes al lado: tú también eres escogido para bendición. Dile: si tú estás al lado del Señor, tú también eres escogido para bendición. ¿Saben quién era? ¿Saben quién era Josué para Moisés? Era el Sancho Panza de Don Quijote. Era el que le cargaba las maletas a Don Quijote, a Moisés. Era el que lo cuidaba, era el que estaba pendiente de él. Pero por estar al lado de él, recibió la dirección de la nación y fue escogido por Dios para ser el sucesor del gran Moisés. Y Dios llamó a Josué y le dijo: Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, levántate. Wow. Y el Señor lo escogió para que tomara la bandera de Moisés el grande, el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Y saben qué tarea tuvo Josué? Entrar al pueblo a la tierra prometida, entrar a conquistar la tierra prometida. Dile a la persona que tienes al lado: si estamos al lado, seremos bendecidos. Dile así: si estamos al lado, seremos bendecidos. Digan como mi abuelita: el que es acomedido. Digan: el que es acomedido se come lo que está escondido. Otra vez: el que es acomedido se come lo que está escondido. Gloria a Dios. Wow. Yo no sé cuál ha sido la situación que tú has estado viviendo. Quizá llevas mucho tiempo luchando con un hijo que no has podido, que en tus fuerzas ya te agotaste. Y el Señor te dice hoy: vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Vuelve, invítalo al encuentro. Pero yo lo he invitado muchas veces. Vuelve y hazlo. Vuelve y hazlo. Porque ahora el Señor está en el asunto. Puede que tu esposo haya sido un regañadientes todo el tiempo, un bravucón. Para mí no. Salieron allá que lo vean y que contarles uno la historia. ¿Sí son así o no? ¿Ustedes se ríen por mis muecas o porque se parecen mucho a las de su marido? A veces no es el marido, es el hijo, es la mamá, es el hermano, es el compañero. Pero el Señor te dice hoy: vuelve a intentarlo,
porque ahora yo estoy en el asunto y eso va a prosperar en el nombre de Jesús. Y eso va a prosperar en el nombre de Jesús. Vuelve y pasa ese proyecto. Vuelve e intenta esa oportunidad. Vuelve y decláratele a tu amada, a la mujer de tus sueños, porque ahora sí la tienes madurita. Va a caer. Diga conmigo, también caerás. Gloria a Dios. Versículo número 6. Y habiéndolo hecho, encerraron, ayúdenme a leer todos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, gloria a Dios, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, no fueron tercos, ¿no? Ay, Dios mío. A veces yo veo personas trabajando en una obra y dicen, como yo no fui el escogido, como a nosotros no nos miraron. Hermano, pero al que lo miraron está trabajando y está metiendo el corazón. ¿Qué tal si le ayudamos? ¿Qué tal si nos acercamos y con humildad le decimos al Señor, yo también quiero un poquito de esa torta, yo también quiero un poquito de ese pastel, déjame probarlo, Señor? Como le dijo esa mujer sirofenicia al Señor cuando llevó a su hija endemoniada, y el Señor le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y esa mujer con humildad le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor la voltea a mirar y le dice, mujer, qué fe tan grande, ve y hágase en tu hija conforme deseas. Y en ese momento la hija fue libre de ese azote. ¿Sabes por qué? Porque la humildad conquista muchas cosas que nosotros no hemos podido conquistar con nuestra pilera o con nuestra sabiduría. Pero la humildad es una puerta secreta para los hijos de Dios. Es una puerta secreta. El que no pudo entrar por la puerta grande tiene otra puerta todavía para entrar. Se llama la puerta de la humildad. Y pedir perdón y agachar la cabeza es otra forma como se abren las poderosas puertas que han estado cerradas y que solo Dios puede abrir para ti, para tu casa, para tu familia, para tu empresa y para cada uno de nosotros. Amén. Wow. Que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Uy, ayer en esa película de Jesús estaban esas dos barcas así. Así estaban. Solamente había el espacio donde iban ellos sentados. De resto era un arrume de peces así, todos bocachicos. Yo no sé por qué muestran un bocachicos así, bien sajados. Caqueteño licuado con cebollita y tomate y ajo, un pedazo de yuca caqueteña así. Es tan hermoso ver la persona que viene bendecida por el Señor, porque ¿saben cómo viene? Viene reposada, no es alevosa. El bendecido no es alevoso, es reposado, es maduro. Así como venían esas barcas llenas de peces, pero calladas, caminando, andando, sin hacer tanto ruido, pero llenas de peces. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor va a llenar sus barcas así? Y va a ser multitudes y multitudes. Y cada vez que Dios envíe una nueva alma a tu barca, tú vas a ser más humilde, menos orgulloso y más agradecido con Dios por haberte bendecido. No alevoso, no, es que mi barca tiene 15. Y es que yo, es que ¿por qué no me han visto a mí? Si yo ya he hecho tantas encuentros. Eso es lo que el Señor quiere cambiar en tu corazón y en mi corazón. La obediencia exige humildad.
Y cuando Dios nos bendice, eso es lo que se llama el peso de gloria. O sea, las grandes bendiciones nos agachan para que seamos más humildes, no más orgullosos, ni más alevosos, ni más gritones, ni más exigentes, sino más que humildes. Las dos barcas venían llenas, gloria a Dios. Es que una cosa es una persona con hambre y una persona llena, ¿no? Por ahí dicen que barriga llena, corazón contento. Por eso cuando uno está bendecido, uno solamente anda con el palillo acá. Verso 8, vamos a leer de pie lo que nos falta, con un corazón dispuesto a recibir, porque el Señor todavía no ha terminado. Ahora viene una unción especial de bendición para cada uno. Y ayúdeme a leer. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los de la otra barca, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! ¡Qué promoción tan grande recibió Pedro! Además de ser llamado y escogido por su barca, ahora es escogido para ser pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya la pesca no tenía tanta importancia. Ya la pesca, ya la plata no tenía el mismo valor. Ya los negocios no tenían la misma importancia. Ahora, seguir a Jesús era la prioridad. Si Dios te ha bendecido, si Dios te va a bendecir, ¿cómo lo va a hacer? De una manera abundante y sobreabundante. Y vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Y vas a ver la gloria de Dios en tu salud. Y vas a ver la gloria de Dios en tu ministerio. Vas a ver la gloria de Dios en tu empresa, en tu trabajo, en toda la obra de tus manos. Ahí ya no importan las cosas, ya no importa la fama, ya no importa la cantidad de dinero que hay en la cuenta. Ahora lo que va a importar es no separarte del lado del Señor. Pedro le dijo al Señor: Maestro, en tu palabra echaré la red. Y ahora de rodillas le dice: Señor, no solamente eres mi maestro, ahora eres mi Señor. De hoy en adelante serás mi Rey, mi Kyrios, el dueño de mi vida, de mis sueños, de mis proyectos. Solamente me moveré bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Ya no serás solamente mi maestro, ahora serás mi Dios y mi Rey. Y por eso cayó de rodillas delante del Señor.